cualquier servicio o cualquier tipo de presentación que hacemos, dándole a conocer a todos los participantes y a todos los sujetos que interactúan con nosotros cuál es nuestra promesa de valor. La promesa de valor de Talento Extremo es brindar a las personas o asegurar que las personas y las organizaciones siempre después de un contacto con Talento Extremo, bien sea a través de un proceso de selección, de un proceso de mentoría empresarial, de un proceso de gestión de proyectos, de banca de inversión, siempre las personas queden más competentes, más innovadoras y más felices. Y esa va a ser como su referente para que hagan la encuesta de satisfacción al final y digan, bueno, yo después de este encuentro con Talento Extremo sí me siento más competente, sí me siento más innovador, sí me siento más feliz. Si se responden positivamente las tres, pues quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahí les queda pues nuestra metodología de evaluación. ¿Qué indicadores de logro espero que consigamos al finalizar este encuentro? Uno, que reconozcamos la relación concreta que hay entre salario e incentivos. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Porque llego a muchas empresas y me encuentro con unas distorsiones muy fuertes en estos conceptos que son de base, que son fundamentales, y ocurre que son unos grandes destructores o potenciadores de lo que es la relación emocional de las personas con su empresa. El segundo logro que quiero que nos enfoquemos y que logremos asegurar es que comprendamos los conceptos claves de la motivación, de unas rutas científicas, que entendamos las corrientes científicas en las que se basan los diseños de incentivos y finalmente que aprendamos a crear rutas de valor experiencial, estratégico y los mensajes que se generan en torno a los incentivos. Espero pues que esta tabla de contenido y de logros sea satisfactoria para ustedes y que les deje muy buenas herramientas para continuar. Empezando ya entonces con el contenido, vamos a entrar a mirar cuál es la definición que nosotros conocemos de salario. Tomen un momento de conciencia, respiren, piensen, cierren los ojos y digan, ¿qué es salario? ¿Qué se les viene a la mente de salario? Yo me voy a meter en la película de que estoy con ustedes en un salón y voy a empezar a conectarme telepáticamente a ver ustedes qué me dicen que es salario. Pero bueno, si toca así, porque pues, si no se nos vuelve un poquito como... Y aquí les voy a plantear la definición de salario formal que hay en Colombia. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa de su servicio. Y eso lo dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ustedes me van a decir algunos que de pronto sepan un poquito más del tema laboral y me van a decir, pero es que el 128 dice que uno definitivamente hay algunos elementos que pueden no ser salario, que uno puede hacer unas negociaciones de no salario. Y ahí yo les voy a decir, no, párenle bola solamente al artículo 127, porque cuando lleguen a una instancia del Ministerio de Trabajo, cuando lleguen a una corte, o cuando ya lleguen a un tema legal mucho más sensible, la corte siempre les va a responder y siempre las jurisprudencias van a decir que definitivamente todo lo que tenga que ver con una contraprestación directa del servicio que está prestando la persona a la empresa es salario. Y ahí se va a acabar la discusión. Entonces, por eso no soy abogada, dicen que para abogados los ingenieros, no he perdido nunca un caso laboral cuando he tenido alguna dificultad en alguna de las empresas propias que he gerenciado o en las empresas de terceros, pero de todas maneras lo he podido sustentar porque me meto en la ley de una manera muy pragmática y soy muy clara para no entrar, no me dejo enredar con leguleyadas, y eso es lo que ha permitido que pueda que haya tenido en la vida. Uno como gerente se le presentan muchos casos de demandas laborales y máxime cuando ha tenido tanta gente a cargo. Yo puedo tener en mi vida más de 5.000 personas a cargo en los diferentes procesos y empresas que he dirigido, pero de alguna forma pude tener unos 8 o 9 procesos laborales. Nunca perdí un proceso laboral. ¿Por qué? Porque no había sustento laboral en las demandas que nos montaban. Y eso es gracias a que uno tiene mucha claridad. Entonces, a ustedes como emprendedores, a ustedes como empresarios les digo, estos temas laborales
léanlos, infórmense, métanse a las leyes, no se vuelvan abogados porque para eso están los asesores jurídicos, pero intenten meterle mucho el sentido común porque realmente es lo que le da a uno la garantía de saber qué es lo que está haciendo y después no tener que pagar unos costos muy elevados porque alguien le dijo, le conceptó y usted pues por la facilidad de apegarse a un concepto que de pronto le saliera menos costosa una operación salarial o etcétera, etcétera, le creyó o se metió en la cabeza que era creíble y bueno, y después paga las consecuencias. Entonces, recomiendo mucho que se queden con esta definición de salario y desde ahí empiecen a crear o a co-crear todo su sistema de incentivos. En ese orden de ideas, me imagino que para muchos habrá una pregunta y es, ¿las comisiones por venta son un incentivo o son un salario? Esta es una pregunta que a mí me hacen muchísimo, muchísimo cuando llego a las empresas. Entonces, ahí los pongo a pensar desde la definición anterior de salario y realmente lo que dice la ley es que el salario se puede pagar mediante una suma fija y una suma variable regulada por la ley. Por ejemplo, si una persona gana el salario mínimo, esa persona jamás podrá tener un variable superior al 40% en un momento determinado de ese salario mínimo. Está entre el 20 y el 40% según lo que dice la ley en Colombia. Entonces, realmente el salario sí se puede pagar mediante una suma fija y una suma variable siempre y cuando esté claro el mecanismo de compensación de la productividad. El concepto de variable en el salario para Colombia es un concepto directamente asociado a la productividad. Y aquí viene un ejemplo. Vamos a jugar un poco como con estos challenges que le ponen a uno en las redes sociales, realidad, expectativa. Aquí yo lo hago expectativa, realidad. Aquí yo lo hago al revés, realidad, expectativa. Vamos a suponer una realidad. Y es, un ejemplo cualquiera, nuestra vacante será remunerada con un fijo y un variable. Te vamos a reconocer el rodamiento de tu vehículo más la seguridad social y un variable que vamos a ir viendo según tu desempeño que va a estar entre el 0.5 y el 3% de las ventas. Pues no sé si les haya pasado, pero esto para mí es una cotidianidad en el sistema empresarial colombiano, sobre todo de las pequeñas y las medianas empresas, y no crean, a veces de empresas que ya están en un proceso de expansión muy grande, tienen modelos de negociación salarial como estos. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿qué piensan? Ustedes se pueden responder allá en sus casas como si estuvieran acá conmigo. ¿Qué opinan de esta propuesta? ¿Qué puede generar? ¿Qué mensaje le está dando a la gente? Reflexionenlo 5 segundos. Ese mensaje que le está transmitiendo a la gente esta negociación, primero, no es un empleo, se está generando una contratación de un freelance o una contratación de un aliado. Segundo, no hay garantías, las condiciones son vagas, no hay objetivos claros, por lo tanto no hay compromiso y entre eso o nada, lo que va a pensar la persona que está accediendo a la vacante es, no, pues de no tener nada, pues me quedo con esto mientras me llega algo mejor. Y puede que tú a esa persona le empieces a dar una cantidad de capacitación, una cantidad de material, le entregues la base de datos de tus clientes, suponiendo que sea, por ejemplo, un comercial, y empiezas a montarlo en la dinámica de tu empresa, pero esa persona ya está entrando con una intencionalidad muy distinta a la que tú estás esperando en términos de continuidad y de sostenibilidad de esa vacante, y esa persona simplemente está ahí esperando a que le pase. Estás degradando o estás en un momento determinado rebajando lo que va a ser el nivel de competencias de tu organización y el compromiso real de tu empresa con tus metas. Es como que tú ya ahí dijeras, vea, sabe que yo prefiero como ir suavezongo con toda la dinámica que espero, pero no me voy a comprometer porque es que un salario vale mucho y me toca hacer un esfuerzo y eso qué susto y de pronto me quiebro. Entonces, ahí es donde vienen los momentos de verdad importantes para tomar decisiones con respecto a todo este tema de la configuración de los mensajes que le estás dando a las personas y al equipo de colaboradores que tú quieres asegurar en la organización. ¿Cuál sería, por ejemplo, la expectativa? La expectativa, miren la variación. Cuando llega la persona y le dicen, mira, para esta vacante se ofrecen las siguientes condiciones salariales.
Por hacer el mapping, la prospección y el seguimiento de los clientes, como contraprestación recibirás un básico por un salario mínimo mensual legal vigente, más el valor del alquiler de tu vehículo. Pues es como una condición chévere. No es la super wow, pero es, digamos, un comercial de un proceso de ventas normal. Podría estar dentro de este target de negociación. Por captar clientes y lograr la firma de habeas data, vas a tener una compensación variable que premia tu productividad del 1% del valor total de las ventas antes de IVA. Por cerrar las ventas en el periodo, vas a tener otra compensación variable de otro 1% del total de las ventas antes de IVA, pagaderos en el mes inmediatamente siguiente. Por el recaudo de las ventas, vas a recibir un 1% adicional al mes siguiente, la verificación del mismo en los bancos, y esperamos que mensualmente tu captación de clientes sea como mínimo de 50 clientes al mes y tus ventas se aproximen a los 100 millones de pesos. Ya de ahí en adelante uno dirá, te vamos a dar un garantizado durante los primeros 3 meses o definitivamente solo te vas con el básico hasta que hagas la masa crítica de ventas, en fin, ya eso depende mucho de las condiciones de negociación. Pero miren la diferencia entre la realidad y lo que es la expectativa. Normalmente cuando talento extremo llega a hacer procesos de selección en las empresas, como les digo, muchas veces se encuentra la realidad, o sea, el camino 1. Y nosotros hacemos que ese camino intente parecerse según el modelo de gestión de la empresa, porque en eso hay que poner mucha atención, las empresas son cada una única y diferente. Y en ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado en que esto, por ejemplo, que les estoy poniendo acá como caso, esto es el caso para unas tipologías de empresas que no necesariamente tiene que aplicar para todas, pero es para que se hagan una idea más bien del nivel de formalidad cuando se está haciendo una negociación salarial. Aquí hay formalidad. Aquí el mensaje que se está transmitiendo es condiciones claras y formales, objetivos claros, compromisos claros. Aquí tú puedes exigir, aquí tú puedes comprometer. En el caso anterior, ay, no, es que si de pronto lo llamo y le digo que porque no me está mandando casi clientes, de pronto se me aburre. Entonces empiezan a generarse unas relaciones perversas en lo que debe ser la dinámica de una relación entre la empresa y los colaboradores o el equipo de trabajo. Ya con este ejemplo que nos mete como en la realidad y en la sintonía de la base, y es que el primer ejercicio que hay que aclarar cuando yo diseño un modelo de incentivos es cómo es la estructura salarial. Y esa estructura salarial es fija o es variable, ¿qué está compensando? Si es totalmente fija, no tiene variables, definitivamente también yo tengo que dejar claros cuáles son los logros, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas de productividad, cuáles son los estándares de servicio, qué es lo que yo realmente espero de ese cargo. En la realidad, los empresarios esperan que la gente sea absolutamente telepática, como decíamos al principio de la conferencia, y que casi que aprenda a pensar o se meta en la cabeza del dueño de la empresa o del gerente o del líder que lo tenga que orientar y que haga las cosas como él se las está imaginando. No, resulta que si tú quieres que las cosas funcionen con claridad desde el principio, tú debes dejar muy claro ese cargo, cuál es el alcance que tiene, cuáles son las herramientas con las que va a operar, cómo realmente va a funcionar, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cuáles son los estándares de servicio. A veces creemos que porque tenemos procedimientos escritos, nosotros ya tenemos estándares de servicio y no. El estándar de servicio es la cualidad, es lo que le da la caracterización al procedimiento. Yo puedo decir que tengo que levantar el mapping semanalmente, pero si yo no digo cuáles son las características que espero tener de ese mapping, tengo que tener la ubicación exacta. Supongamos que es un mapping, yo soy una empresa que ofrece servicios de mantenimiento de edificios. Y en el mapping, pues voy a ver qué edificios están desgastados. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de ese mapping? La ubicación, la dirección exacta, el nombre del edificio, el nombre del portero, ojalá, el nombre del administrador, ojalá. Unas fotos que permitan identificar dónde está más desgastado como para poder hacer una proyección y en la prospección mía de mercado decir, ve, ese edificio me puede representar un mantenimiento de 20 millones, de 30 millones. Bueno, entonces eso todo serían las cualidades del mapping que en un momento, la fecha en la que levanté la información, si lo puedo georreferenciar, lo referencio, en fin, todo ese tipo de cosas son las que
definen el estándar de servicio. En ese momento, si tú le das esa claridad a las personas que estás contratando, les estás dejando objetivos, retos y metas claras. Volviendo ya a meternos de lleno en el tema, ¿qué es la motivación? La motivación viene del griego movere y del latín motus, implica movimiento. Y si a mí me preguntan como buena antioqueña, en términos coloquiales, ¿qué es la motivación? Yo le digo, las ganas de moverse. O sea, de esas definiciones antiguas, realmente, si uno lo trae a la realidad, la motivación son las ganas de moverse. A mí me gusta mucho la profundización y por eso me autodefino como un ingeniero humanista en todos los términos que le dan origen al sentido de las cosas. Y dije, bueno, pero esas ganas de moverse, ¿dónde vienen? Entonces, no sé si ustedes lo relacionan, pero unos le dicen, ánimos, vos sí podés, pilas, ve, animate pues, pero ¿qué estás esperando? Sacudite, ¿cierto? Y muy en nuestra jerga antioqueña hablaríamos así, si estuviéramos en otras ciudades del país se expresaría de otra manera. Pero es importante que entendamos que ánimo inmediatamente se asocia con ese principio teológico de que hisopló y se hizo la vida, ¿cierto? Es el soplo que da vida, es lo que da vida. Ese es el concepto del ánimo, es lo que aviva, lo que reanima. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho traer el ejemplo de Walt Disney, porque el éxito de Walt Disney fue darle vida a través de la animación a lo que era un muñequito, lo que era una caricatura plana, una caricatura estática. Cuando logran volver las caricaturas y darles movimiento, animarlas, en ese momento le dan vida y adquiere un sentido totalmente diferente. Pues con la motivación es muy similar. La motivación debe concentrarse en aquello que da vida, en aquello que inspira esas ganas de moverse. Y finalmente es súper importante porque todas las corrientes científicas dejan muy claro que la motivación es la que predetermina y mantiene la conducta. ¿Y qué es la conducta? Es la manera de comportarse. Entonces, aquí ya nos vamos acercando hacia el tercer logro de esta charla, y es entender el detalle de la motivación y entender esa motivación, cómo se interpreta desde las principales corrientes científicas para que podamos estar apalancados en cómo empezar a estructurar los sistemas de incentivos, tanto emocionales como económicos dentro de la organización. ¿Qué genera las ganas de moverse? Entonces ahí vienen, según los científicos, dos líneas muy importantes de la motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca normalmente puede tener otros elementos, pero los elementos más comunes es que está asociada con la necesidad de la subsistencia, con el deseo de la autosuperación, con la responsabilidad de tener que responder por alguien más. Cuando yo levanto los ADNs en las diferentes compañías, que es como mi herramienta esencial a partir de la que hago cualquier tipo de intervención o hacemos cualquier tipo de intervención en talento extremo, nos encontramos que en el 90% de los casos la motivación intrínseca sí está relacionada con uno de estos tres temas, con la subsistencia, con la autosuperación o con la necesidad de responder por alguien más. Y la motivación extrínseca es un poco más compleja porque está más influenciada por la cultura o los sistemas de creencias, y ahorita lo vamos a ver, tanto los de origen, o sea, donde yo me crié, donde yo nací, como a los que yo deseo pertenecer. Las corrientes ideológicas, las corrientes políticas, las corrientes religiosas, etcétera, etcétera. Todo eso son sistemas culturales, el tipo de organización social, el tipo de organización empresarial, en fin, todo eso hace parte de la cultura. Yo, por ejemplo, y se los digo abiertamente, cuando yo fui a entrar a la universidad tuve el privilegio de presentar mi ingeniería mecánica tanto en la Nacional como en la Antioquia, pero yo inmediatamente, yo tenía claro que yo quería pertenecer al sistema cultural de la Universidad de Antioquia. O sea, cuando yo sentí los dos ambientes, yo dije, yo me quiero comprometer con el sistema cultural de la Universidad de Antioquia. Sentí unos insights y sentí una cantidad de relaciones que estaban más afines a mis deseos de pertenecer. Y por eso, a pesar de que tuve la opción de estar en cualquiera de las dos, me quedé con la Universidad de Antioquia. Y eran las únicas opciones que tenía. Yo no tenía la opción en ese momento de estudiar sino en universidad pública. No tenía la posibilidad de decir, voy a entrar a universidades privadas. Era universidad pública, pero en el momento en que elegí la universidad, en ese momento dije,
pasé a las dos, pero qué rico en este momento me voy a quedar con esta porque me identifico más con su estructura de cultura corporativa, de cultura organizacional y social. El estatus. El estatus es otro componente súper poderoso de la motivación intrínseca porque es el lugar que tú deseas tener en la sociedad. Y esto aplica en cualquiera de los estratos socioeconómicos, en cualquiera de las culturas, en cualquiera de los niveles sociales. Y otro componente súper importante de la motivación extrínseca es el agradecimiento. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que hacen las cosas simple y llanamente por agradar a alguien más. Suena un poco extraño, pero realmente es muy poderoso cuando alguien se queda mucho tiempo en una empresa y puede estar insatisfecho con las condiciones, pero su deseo de agradar al jefe o su deseo de agradar al propietario es tan grande que crea unos vínculos de lealtad diferentes que van por encima incluso de sus necesidades y de sus satisfactores mismos. Es impresionantemente poderoso. Y a veces hay personas muy hábiles con ese concepto, y es que crean el vínculo a través de formas que uno podría decir, pero eso es como manipulador, como por ejemplo sentarse a tomar aguardiente el sábado por la tarde después de haber terminado las labores. Eso es una práctica muy de las fincas, viene mucho del feudalismo y de la época, sentarse un tiempo con los empleados a compartir como si todos fuéramos iguales. Eso genera un agradecimiento impresionante y un vínculo impresionante porque el empleado se siente importante. Entonces ahí está metiéndose en el estatus. Hay una cantidad de elementos que juegan allí. Yo no lo juzgo como bueno o malo, yo lo que pienso es que desde que sea natural y desde que sea espontáneo, desde que no tenga una intención de manipulación, pues es genial crear vínculos con todo el equipo de trabajo, pero cuando ya tiene una intencionalidad de manipulación, pues creo que ahí sí raya en los temas éticos y porque defraudaría esa confianza y esa amistad que está entregando la persona en un momento determinado. Y también es un riesgo muy grande porque a veces separar ese vínculo cuando hay necesidad de ejercer autoridad o cuando hay momentos de verdad que son muy complicados, pues obviamente hace que la situación sea más compleja. En ese orden de ideas, ¿qué predetermina el comportamiento? El comportamiento lo predeterminan tres cosas. El sistema de creencias y valores del entorno de origen, del entorno en el que nació y creció y se formó la persona. El sistema de creencia de valores al que quiero pertenecer y el control y las normas sociales. Esos tres componentes, si ustedes los analizan con cuidado, definen el comportamiento. Entonces, cuando ustedes van a hacer procesos de selección, cuando ustedes van a definir, esto lo debería hacer uno hasta cuando se va a casar, pero cuando ustedes van a definir en un momento determinado quién los va a acompañar en sus proyectos y en sus misiones y en sus objetivos, es muy importante que analicen estos tres componentes, cómo las personas que están invitando a participar o que se quieren vincular con ustedes están expresando estos tres componentes, y así ustedes van a tener una idea mucho más clara de cuál es su conductual, cuál es su línea de comportamiento y qué tanta afinidad tendrá o no con el ADN de ustedes y con el ADN de la cultura empresarial que ustedes quieren desarrollar en su empresa. Es así como el sistema de valor. Aquí viene una pregunta que me gusta hacer mucho a los empresarios cuando llegamos, y es el sistema de creencias y valores de mi empresa, que no es otra cosa que la cultura, es el entorno al que mi equipo de trabajo quiere pertenecer. O sea, realmente la forma como yo estoy definiendo ese intangible de las cualidades y los elementos que conecten a la persona con mi organización, realmente son los que las personas quieren. Entonces aquí vienen temas impresionantes y uno dice, pero ¿por qué Google ha tenido tanto éxito? ¿Por qué se volvió el referente organizacional, el modelo organizacional? Porque Google se volvió, por snob o por realidad, eso ya cada quien lo definirá, el estándar deseado del modelo empresarial al que cualquier millennial quería pertenecer en esa generación. No tengo tan claro si un centennial hoy quisiera pertenecer a la generación Google, al sistema Google, pero al menos los millennials, todo millennial que estuviera vinculado a todo lo que fuera emprendimiento y desarrollo empresarial quería ser parte del modelo o quiere ser parte
del modelo empresarial de Google, de esa googleza. ¿Qué significa esa googleza? Un modelo organizacional de mucho liderazgo, de mucho autocompromiso, de mucha autoexigencia, de mucha diversión, de mucha recreación, de mucha disrupción, de hacer diferente lo convencional. Entonces, en ese orden de ideas, se crea todo un sistema de convicciones, creencias, principios y valores que realmente empiezan a generar una atractividad. Y uno empieza a hacer el checklist y dice, bueno, ¿cuál es el modelo organizacional y cultural de Nutresa? ¿Cuál es el modelo organizacional y cultural del éxito, el de Bancolombia? ¿Cuál es el modelo organizacional y cultural de mi emprendimiento o el de mi empresa? Y ahí cuando empiezas a preguntarte estas cosas, con estas definiciones que te estamos dando, tú empiezas a acercarte a una conciencia que inmediatamente, cuando ya te empiezas a hacer este tipo de preguntas, es cuando ya tú comienzas a integrar el sistema de incentivos al impacto estratégico de la organización. Ahí en ese momento es cuando se da el milagro en el que tú conectas tus incentivos con el impacto de la organización. Porque no es simplemente que los incentivos sean decir, yo voy a pagar tanto y voy a dar esto más si me alcanzan estas metas. No, eso es compensación, eso es salario. Es un salario que busca que la persona se vuelva consciente de su productividad. Eso es lo que estás haciendo en ese momento. Pero los verdaderos incentivos son los que conectan a las personas con la estructura de comportamiento y la expresión de la experiencia que tú quieres generar con tu producto, con tu servicio ante los demás y dentro del sistema mismo de la cultura organizacional. Y cuando tienes eso súper claro, todo fluye de una manera genial. Desde los enfoques científicos, digamos que hay, yo lo clasifiqué así, esto es un desarrollo propio, podría ser muy debatido, pero digamos que desde los enfoques científicos, la gestión del comportamiento humano en las culturas o dentro de las organizaciones, yo la clasificaría como en 3 agrupaciones. En la moderna, que es más o menos desde la revolución industrial hasta finales de los 70, de los 80, donde realmente todos los diseños de incentivos se hacían o en función del conductismo tan famoso de Pavlov, o en función del cognitivismo, o en función del pensamiento sistémico integrado. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es cuando tú generas respuestas automáticas en las personas no conscientes que generan una reacción en el comportamiento. ¿Y cómo se estudió el conductismo? Pues inicialmente cuando se estudió en animales, que es el ejemplo más sencillo, es que se asociaba un ruidito cada que se le iba a dar algún tipo de alimento a un animal, y en ese momento el animal conectaba el ruido con una instrucción y con un premio. Ya, ese es el conductismo. Si ustedes lo piensan muy bien, es cuando generamos que el cerebro reaccione automáticamente sin un nivel de racionalidad o conciencia. Ese es el conductismo. Hubo un experimento que fue súper agresivo, que demostró el conductismo en las personas, y fue tenaz porque fue el caso de un niño, eso fue pues en el siglo pasado, fue el caso de un niño que murió inclusive a los 6 años, con el que empezaron a hacer un experimento desde que tenía, le dicen el caso de Albert, desde que tenía 6 meses, y ese niño al principio le mostraban unas máscaras de animales aterradores, y el niño ni lloraba, ni decía nada, ni sentía nada. Pero cuando asociaban la aparición, por ejemplo, de la máscara de la rata con un ruido estruendoso y espantoso, el niño comenzaba a llorar. Y ya con el tiempo, solo con ver la máscara de la rata, si no sintiera el ruido, inmediatamente se ponía a llorar y se aterrorizaba. El niño después tuvo pues unos problemas de hidrocefalia, unos problemas neurológicos súper horribles. No se sabe si fue a raíz del experimento o no, pero fue pues un tema muy debatido. Pero fue el experimento que permitió demostrar que el conductismo que se aplicaba a los animales sí se podía aplicar a las personas. Y hoy en día, si a mí me preguntan, consciente o inconscientemente, es la herramienta más utilizada para generar conductas dentro de las organizaciones desde los estímulos automáticos. Luego vino el cognitivismo. El cognitivismo ya lo que buscó fue entrar a la razón de la persona, racionalizar con la persona, a decirle esto es bueno, esto es malo, si usted hace esto así, va a recibir esto otro, ya no desde una respuesta automática, sino desde una decisión. Y esa es la corriente del cognitivismo. Y luego aparece lo sistémico,
donde se empieza a decir, si nosotros asignamos a las personas y las sentamos cada metro, que imagínense hoy en temas de COVID, si las sentamos en cada metro, pues las personas van a tenerse que enfocar de tal manera en su trabajo o van a generar más interrelación y más ruido, en fin. Todo ese sistémico está muy relacionado con la arquitectura social, en cómo inciden las infraestructuras en las que trabajamos. Entonces ahí, por ejemplo, el sistema de Google es un sistema muy pensado en lo sistémico, en que si yo cuelgo las bicicletas, en que si yo tengo tableros de básquetbol, en si yo tengo las mesas de ping pong, en si yo doy un ambiente relajado de recreación, de disfrute a la gente nunca se va a querer ir de acá y su reacción en contraprestación es dar lo mejor de sí mismo, o sea, le toque trasnochar, madrugar, hacer lo que tenga que hacer para cumplir con los resultados. Entonces, esos son mensajes que empiezan a generarse desde las diferentes corrientes. Con el momento, digamos, en la era contemporánea aparecen elementos muy interesantes como la economía conductual, que rebate totalmente la economía clásica, y la economía conductual es la que más se aplica hoy, por ejemplo, en el diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, cuando dicen todo el mundo se va a encerrar con el COVID, eso es pura economía conductual, y a los 15 días dicen días sin IVA, de la gente, pum, corre y va a comprar. Eso es pura economía conductual. Cuando tú no le das opciones a las personas, sino que le dices, esta es su única opción. Cuando nosotros compramos un celular nuevo, casi todos los celulares vienen parametrizados por defecto con unas configuraciones. Eso es pura economía conductual. La configuración por defecto. La economía conductual parte de la base de que a los seres humanos en general nos gusta que decidan por nosotros. Es una contradicción racional, porque supuestamente queremos la libertad, pero en el fondo somos muy perezosos para estar correctamente informados y tener que decidir, y nos gusta demorarnos el menor tiempo posible en pensar, entonces simplemente nos gusta que nos parametricen todo lo que tenemos que recibir. Por eso uno no tiene tantas opciones al momento de elegir ciertas cosas. Si le dan demasiadas opciones, como que se enreda y después termina comprando lo básico, donde no le ofrecen sino 3 o 4 productos. Yo he tenido empresarios que venden muchísimos productos y tienen muchísimas referencias y, mejor dicho, hacen unas inversiones de inventarios impresionantes, y me dicen, Guadalupe, yo me aterro porque mira toda esta oferta que nosotros tenemos y el competidor de al lado no tiene 3 cositas, y yo veo que a ese le compran el mismo, porque se genera una facilidad de tomar decisiones. El ser humano no le gusta la complejidad en la toma de decisiones. Entonces ahí viene un tema muy interesante que se aplica a los sistemas de incentivos empresariales, que es la economía conductual. Vino la era de las neurociencias, la programación neurolingüística, el efecto priming. Bueno, ahí nos podríamos quedar de eso solo, de todo lo que es neurociencias, o de cada uno de estos capítulos, inclusive nos podemos quedar una sesión completa de un taller como estos, porque son súper interesantes y todos generan herramientas súper poderosas para la creación de incentivos. Pero bueno, y luego, ya en el mundo supramoderno, que es como la era que tenemos en este momento, que empiezan a aparecer tantos conocimientos alternativos, metafísicos, inclusive unos que venían desde 1800 y que se han recreado ahora. La ley de atracción, por ejemplo, es puro 1800 con el libro de aprender a jugar el juego de la vida. Bueno, pero este tema supramoderno empieza a conjugar, por ejemplo, elementos como la bioquinesis, cómo hacer programaciones automáticas, conscientes e inconscientes, desde órdenes que se le dan a la mente con movimientos corporales. Entonces, la bioquinesis la encuentran ustedes con el método Integra, con el Psyche, y en fin, hay empresas que utilizan la biodanza, hay muchas formas de aplicar la bioquinesis. Si a mí me preguntaran, el empleado, así como firma una Beas Data, o cualquier persona sobre la que se va a hacer una intervención comportamental, casi que al momento de firmar el contrato debería decir, yo estoy de acuerdo con que la empresa aplique metodologías o de conductismo, yo no sé qué, porque realmente, aunque uno no lo crea, uno está afectando de una forma u otra la libertad y ese libre albedrío en la toma de decisiones. Pero no me voy a ir como a ese detalle tan teológico y tan filosófico, pero realmente sí genera como una discusión muy profunda todo este tema de la operación de los incentivos sobre los colectivos y sobre los grupos de personas. Aterrizando esto de una manera muy práctica, a mí me cae muy bien este señor Maslow,
Creo que muchos pueden haber escuchado de él, otros puede que sea la primera vez en la vida que lo estén viendo. Pero me parece que es uno de los modelos de claridad entre cómo integro los satisfactores que generan de una manera racional, consciente y decidida, sin necesidad de manipular la mente de las personas, cómo puedo yo lograr conectar los incentivos de la organización y de mi cultura corporativa y de todo lo que le voy a entregar desde mi sistema a mi equipo de colaboradores para que ellos también como contraprestación y en reciprocidad me den lo mejor de sí mismos, me den fidelidad, me den continuidad, estén más tiempo conmigo en la vida. Me parece que el mapa que propone Maslow es un mapa muy sencillo y es un mapa muy fácil de chequear al interior de cualquier empresa. Entonces, uno de esos ejercicios es, bueno, empecemos por lo básico y es cómo estamos en cuanto a nuestras necesidades fisiológicas o básicas. Nos alimentamos bien, hay un buen mantenimiento de salud, estamos respirando bien, la calidad del aire que tenemos en nuestro entorno es el adecuado, estamos descansando lo suficiente, digamos que tenemos una sexualidad más sana. Este último punto no le queda tan fácil a una organización, pero sí puede dar algunos temas de formación, de educación, que ayuden a que la persona tenga un desarrollo sexual mucho más efectivo y complementario. ¿Cómo aplico yo esto en mi empresa? Entonces aquí vienen preguntitas muy sencillas. ¿Cómo tiene usted los tiempos de descanso al interior de la organización? ¿Hay tiempos para desayunar o cada quien administra ese tiempo como quiere? Hay momentos, digamos, de encuentro en esos desayunos, la gente puede compartir o simplemente cada quien desayuna en su puesto de trabajo y ahora por COVID, pues cada quien desayuna en su puesto de trabajo con su coquita, lo que lleve, porque cada vez las cocinas pues son más oscuras y no tenemos ese acceso, pero si no estuviéramos en COVID, ¿cómo es ese compartir? La persona tiene un aire adecuado, tiene una temperatura adecuada, o sea, todos estos temas que se llaman bioclimática, bioergonomía, yo no sé qué, están muy relacionados con estas necesidades fisiológicas y básicas. A veces se las dejamos al CISO, a la persona de salud ocupacional y chao, para contar que él cumpla lo que diga la ley, pero cuando nosotros como propietarios de empresa o como empleadores somos realmente los que tenemos clara esta pirámide y nos preocupamos por cada uno de estos puntos que sean coherentes frente a lo que queremos brindarle como entorno a nuestros trabajadores, eso inmediatamente el equipo de trabajo lo va a percibir e inmediatamente va a crear una motivación extrínseca asociada al agradecimiento. La gente es muy grata cuando percibe que a la empresa le importa tener un buen papel higiénico, tener unos baños agradables, dignos, bonitos, no tienen que ser de lujo, pero que al menos pues no tengan la humedad o la gotera o donde se ponen las escobas de trapear. O sea, estoy poniendo casos reales no de la expectativa, sino de la pura y cruel realidad. La necesidad de seguridad. Se sube un peldaño en la pirámide y esa necesidad de sentirse seguro, protegido, está asociado con la estabilidad, con tener vivienda, con tener con qué pagar las cuentas, con tener ese empleo que lo provee. Pero si la persona todo el tiempo siente que está amenazada y que en cualquier momento puede salir, al principio eso puede ser interesante porque hace que esté conectada con, uy, pilas, no me puedo mover de aquí, pero cuando ya la gente es muy competente y siente que se está abusando de ese concepto, inmediatamente empieza a buscar un empleo que le cubra mejor sus necesidades. Hay muchas personas que no les importa tanto lo que ganan, sino la estabilidad y el entorno, cómo es la calidad del entorno en el que interactúan. Ese es uno de los satisfactores más importantes. Pero hay otras personas que cuando no encuentran eso, pues definitivamente lo que buscan es compensarlo económicamente. O me da más plata o me voy a donde me den más plata, no me importa lo que me toque hacer. Viene luego el tema de las necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. Todos estos elementos son satisfactores muy poderosos y aquí la organización tiene que ser muy inteligente porque cuando la organización no tiene definido cómo se va a dar esa cobertura de necesidades sociales de las personas, entonces las personas las empiezan a crear por sí mismas
y esto es muy riesgoso porque en un momento determinado puede generar inclusive mucho conflicto organizacional, porque se pueden dar relaciones que pueden generar conflicto de intereses o que pueden generar roces o inconvenientes que incomoden al resto del equipo de trabajo, o las personas pueden tener espacios, digamos, de distracción y de bochinche o a veces de recocha que entorpecen la productividad, en fin. Es muy importante que la empresa defina cómo le entrega herramientas y elementos y espacios muy claros a sus equipos de trabajo relacionados con las necesidades sociales. Vienen las necesidades de autoestima asociadas con el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Aquí, por ejemplo, los planes carrera, que la gente tenga claro cuáles son las condiciones para poder crecer con la organización. Y aquí yo le hago una recomendación muy importante a las empresas y es, vea, sabe que asocie todos los sistemas de incentivo y crecimiento organizacional al EBITDA de la empresa, a la rentabilidad operativa de la organización, de tal manera que haya una proporcionalidad entre lo que es el crecimiento, que todos estén con la camiseta puesta en el concepto de cómo hacer crecer la organización y al mismo tiempo sepan que pueden participar de ese crecimiento. Y cuando usted amarra eso a su EBITDA y lo hace de una manera muy inteligente con las métricas adecuadas, pues usted va a estar seguro de que en ningún momento se le va a pasar el sistema de compensación variable o los sistemas de privilegios, se le va a pasar de la verdadera rentabilidad que tiene que arrojar la organización. Entonces, ya ahí usted queda tranquilo y da un mensaje muy claro de crecimiento y desarrollo a su equipo de trabajo. Y también la necesidad de autorrealización, y es que yo siempre vea que puedo ir más allá, que yo siempre vea que tengo, el ser humano tiene una particularidad, además de poder entender los símbolos, que es lo que nos diferencia de todos los animales, pero tiene otra particularidad y es la necesidad de trascender. Cuando la persona dice que no tiene necesidad de trascender y que está absolutamente en su zona de confort, en su zona de protección, es porque esa persona tiene un problema muy delicado, esa persona realmente algo le está sucediendo, tiene unos miedos muy grandes que muy probablemente usted puede estar aprovechando en beneficio de la organización, pero que también probablemente le van a generar otros daños a la organización. Lo más sano es que las personas siempre encuentren las oportunidades de crecer y que esas oportunidades están súper claras en las empresas. Entonces, cuando usted diseña sus incentivos emocionales y económicos alrededor de todos estos elementos, usted va a la fija con que su sistema organizacional va a ser un sistema muy confiable. Ya para ir como aterrizando cada vez más, nosotros podríamos entender, este es un desarrollo también propio de talento extremo, si usted quiere crear incentivos bien hechos y tener una fórmula, esta sería nuestra fórmula para usted. Además de la pirámide de Maslow, que es como la indicación de por dónde moverse en los satisfactores, cuando usted quiera realmente diseñar incentivos un poco más disruptivos, un poco más alternativos, es interesante que piense que su objetivo tiene que ser crear experiencias positivas memorables. Si nos damos cuenta, y los empresarios hacemos una autoevaluación y un balance de cómo es nuestra relación con los empleados, yo les diría, pongan en una balanza cuántas experiencias positivas memorables usted le genera a su equipo de trabajo en el día y cuántas experiencias negativas memorables le genera usted a su equipo de trabajo en un día. Y mire su impacto estratégico y ahí va a tener la respuesta. O sea, si usted realmente no tiene un impacto estratégico positivo considerable y usted todo el tiempo se queja, regaña, llama la atención, presiona, tal cosa, hace que las personas se vayan quedando en zonas de protección, en zonas de confort y no vayan a zonas de crecimiento y zonas de trascendencia. Entonces, en ese momento se limita todo, se limita la creatividad, se limita la innovación, se limitan las ganas de moverse. Usted está limitando las ganas de moverse porque el temor se apodera de la organización y el que tenga una buena idea dice, no, pero mejor no porque después no se logra desarrollar y ahí es donde me meto en grandes problemas. Y en fin, y así sucesivamente. Cuando se crean experiencias positivas memorables, se debe pensar en basarse en 4 ejes muy importantes. La curiosidad, la participación, la valoración, los retos y las metas.
Todos los seres humanos respondemos al menos a una de estas 4 cosas. Pero si nosotros logramos diseñar los incentivos combinando estos ejes, con seguridad vamos a tener una maravilla de elementos que van a generar un aliciente permanente en nuestro equipo de trabajo. Cuando yo cruzo la curiosidad con la participación, yo le estoy apuntando a los satisfactores de conocimiento, de generación de propuestas, de participar en la innovación, de desarrollar la creatividad de las personas. Son satisfactores muy poderosos. Cuando yo levanto el ADN en las empresas, en un 89% las personas responden, lo que más me gusta de esta empresa es aprender. O sea, a las personas les encanta estar recibiendo conocimientos que le hagan aprender, pero de una manera que le genere una experiencia positiva memorable. Ojalá que no se acuerden de cuando perdí el examen de matemáticas en el colegio. Esa parte sería una ruptura trágica. Cuando yo combino la curiosidad con los retos y las metas, entonces estoy apuntándole a la competitividad, a la exigencia y a la superación. Cuando yo combino los retos y las metas con la valoración, yo estoy apuntándole al compromiso, al sentido de pertenencia. Y cuando yo cruzo la valoración con la participación, yo estoy también apuntándole a la pertenencia, a la importancia, acuérdense, a la motivación extrínseca, al estatus, a la fortaleza, a lo que yo soy capaz, a la credibilidad y a la convicción. Entonces, cuando yo me muevo en el diseño de incentivos hacia estos puntos, voy a tener y las conecto con experiencias positivas memorables, con un evento en el que se hace algún tipo de entrega, con una premiación, con una foto donde reconocemos esta innovación que nos aportó fulanito de tal para tal cosa, y eso ha permitido que él reciba de la compañía media beca para terminar sus estudios en yo no sé qué. Pues estoy dando ejemplos un poco a la loca, pero que son altísimamente efectivos. Por ejemplo, en una empresa, en un momento determinado había un nivel de ausentismo grandísimo, y en el levantamiento de ADN me pude dar cuenta que una de las causas del nivel de ausentismo es que la gente está muy agotada, muy agobiada con el nivel de regaño y con el taladro de la reclamadera permanente por su líder en ese momento. Hicimos una cosa más conductual que cognitiva, y lo que hicimos fue poner un super premio para que las personas que dejaran de tener ese ausentismo durante X tiempo pudieran participar en la rifa de ese super premio. O, sorpresa, inmediatamente se bajó el nivel de ausentismo, pero paralelamente, para poder reforzar ese comportamiento, hicimos un trabajo de coach con esa persona que definitivamente iba a enloquecer a los demás, y también a ella le generamos un incentivo, un premio fue puro conductismo clásico, o sea, pero finalmente funcionó, y a veces es mucho más rápido que hacer una estructura muy compleja en el diseño del incentivo. Ya luego pudimos, pero cuando se entregó la moto, cuando se entregó el premio, cuando se entregó todo, se hizo un evento que generó una experiencia positiva súper memorable, que además recordamos en álbumes de fotos, en las carteleras, a través de diferentes herramientas digitales por el WhatsApp, se pasaron como los momentos más bonitos de esa celebración, y todas las personas se conectaron con ese comportamiento, con esa estructura, y nos dio pues un ejercicio maravilloso. Esos son algunos ejemplos. ¿Cómo se estructura el mensaje para la creación de comportamientos acordes con la cultura? La cadena que yo sugiero es: diseña el mensaje, defina ese mensaje, cómo se va a materializar en una actuación, refuerce el mensaje, revise si se está logrando el comportamiento esperado, y mire si se está obteniendo cultura, si se está empezando a generar esa masita, esa percepción de experiencia a través de la cultura. Entonces uno puede asociar esta ruta con unas preguntas muy sencillas. En el mensaje yo tendría que preguntar: ¿por qué entiende la persona o el equipo de trabajo que yo le estoy dando ese incentivo, que la empresa le está dando ese incentivo? ¿Cuál es el premio? Ustedes no saben la cantidad de empresas que tienen unos sistemas de incentivos súper importantes, pueden representar hasta el 30% económicamente del salario adicionalmente,
y uno llegar al ADN y preguntar qué incentivos te da la empresa y que cerca del 70% o más te respondan ninguno. Y pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la persona no está percibiendo el incentivo, le está llegando el reconocimiento como parte de su salario, él ve que le está llegando una plata de más y se ve que tan bueno, pero no está entendiendo por qué. O sea, no hay una comunicación efectiva del incentivo. Hace muy poco una de las compañías que atiendo con el tema del COVID le dio 100.000 pesos adicionales antes de salir a la cuarentena, además de darle toda su remuneración y de sostener toda su nómina impecablemente sin ningún tipo de reducción. Les dio 100.000 pesos adicionales para que pudieran tener un abastecimiento de mercado adicional al que normalmente hacen. Pues son cerca de 85 personas en esa empresa y en el levantamiento del ADN solo una hizo referencia a ese incentivo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues la plata le llegó a la gente, pero la persona no se dio cuenta que era más, pues sí, sí se debió haber dado cuenta que le llegó más plata, pero nunca relacionó por qué, ni asoció si realmente la empresa estaba haciendo un esfuerzo considerable para poder hacer ese ejercicio y se quedó absolutamente desapercibido el incentivo. ¿Por qué? Porque no hubo comunicación. Entonces, ojo con ese punto. Hay otro componente que es la actuación. Corresponde, entonces aquí la pregunta sería, ¿corresponde el incentivo a lo que te estamos transmitiendo que queremos premiar? Si te mueve, o sea, esto que hemos diseñado, si te conecta, si te llega, porque de lo contrario, pues no va a suceder. No, la persona no lo va a percibir. Por supuesto que para una persona recibir 100.000 pesos para mejorar el abastecimiento de mercado es muy buen incentivo. Pero si yo, y lo conecta con su necesidad básica, porque normalmente no es esa sola familia, sino que viven 3 o 4 familias asociadas a ese empleo de esa persona. La abuelita, el abuelito, pues son 3 o 4 núcleos familiares que están asociados con ese empleo. Entonces, por supuesto que ese es un incentivo que genera una validez impresionante. Pero si yo en la actuación no lo estoy conectando, olvídate que va a tener efecto. ¿Cómo lo refuerzo? Cuéntame cómo te fue, si te alcanzó, fue suficiente, qué te compraste, cómo lo utilizaste, si te sirvió. O sea, algún tipo de retroalimentación que refuerce la herramienta del incentivo. Y adicionalmente, empezar a ver si la persona realmente validó y su comportamiento con la empresa, su sentido de compromiso, eso no va a ser directamente proporcional y no va a ser tampoco a raíz de un solo incentivo, pero cuando tú estás diseñando el incentivo, sí debes tener claro qué debe mover, o sea, qué punto del comportamiento. Entonces, por ejemplo, en este concepto la empresa quería mover el valor de la solidaridad, que todos nos podemos ayudar y si la empresa está bien, la empresa está con todos. Ese era el mensaje, pero ese mensaje no llegó. Y a nivel de cultura, hay que mirar si ese comportamiento que estamos esperando es natural en la génesis del comportamiento de las personas que tenemos allí y cómo toda esta estructura nos va a llevar a eso. Espero pues que este sistema, que no es ni el más fácil, pero tampoco es imposible, les sirva como guía en este mundo intangible del diseño de los incentivos, que obviamente hay otras herramientas y tenemos pues muchas más características que podemos articular, pero que definitivamente pues creo que esta es una de las más sencillas y que más efectividad nos ha generado cuando lo hemos aplicado. Veamos un ejemplo. El ejemplo en este caso lo traigo, puede ser con un centro comercial, en fin. ¿Cuál sería el mensaje? El incentivo que vamos a generar es un día libre al mes para el empleado o para los empleados. ¿Cuál es el mensaje? Tu desempeño altamente productivo y excelente expresión de nuestros valores nos han motivado y permitido generar un espacio para lo que tú más quieres. Esto, por ejemplo, es un mensaje muy formal para una organización que tiene un nivel intelectual, digamos, universitario. Y aquí lo que le estamos diciendo es, creemos y nos ha permitido generar un espacio para que lo que tú más quieres, entre paréntesis, un día libre al mes, lo puedas disfrutar y lo aproveches en lo que tú quieres. O sea, miren que ahí hay un mensaje, o sea, le estamos diciendo a la persona de dónde viene este incentivo, por qué y cómo esperamos
que lo pueda aprovechar. ¿Cuál sería la actuación? Inmediatamente no dejar el incentivo ahí tirado, que este es un error muy grande que se comete. Se crean los incentivos, pero nunca se materializan porque no hay un método claro para que las personas accedan a él. Entonces aquí inmediatamente le decimos, dinos qué día escogerás del próximo mes, agéndalo y vívelo. Miren que es una comunicación y aquí aparece una herramienta que no alcanzamos a trabajarla hoy, que se llama el endomarketing. Así como nosotros hacemos marketing para venderle al cliente final, pues la idea es que nosotros aprendamos a hacer marketing para hacer una comunicación más efectiva y más asertiva a nuestro cliente interno. Y aquí viene el refuerzo. Sabemos que tiempo para ti, los que quieres, es un bien muy preciado. Nos alegras que juntos podamos crear este tipo de espacios. Este refuerzo se hace cuando la persona ya haya disfrutado. Hay un riesgo y es que ese día la persona, preciso ese día libre, sea el día que más haya peleado con su esposa o el día que le mataron el perrito en la calle, pues son variables que tú no puedes controlar. Por eso no le estamos preguntando cómo le fue en su día libre, sino que le estamos ratificando que fue importante para nosotros haber generado la posibilidad de espacio del día libre. Ojalá sea una experiencia súper positiva y súper memorable para la persona porque va a llegar con toda esa energía a nuestra organización. Finalmente, tendríamos el comportamiento. ¿Qué comportamiento esperamos? Entonces, la idea es que la persona sea consciente de que empieza a convertirse en un agente misional de comunicación de toda esta herramienta de incentivo y es, eres un testimonio de nuestros valores, nos gustaría que compartas tu experiencia y conocimientos para que más personas de nuestro equipo de trabajo alcancen las metas que te han permitido lograr este beneficio. O sea, esa persona le cogió el tiro a un oficio, le cogió el tiro a la productividad, aprendió a hacer las cosas de una manera focalizada, pues venga que queremos que nos enseñe cómo se hace para que más personas puedan aprender de usted y conviértase en un irradiador de nuestra cultura. Y ya viene el fin cultural y es, somos una organización en la que nos motiva brindar experiencias que alegran la vida de nuestros clientes y compañeros de trabajo. Entonces, eso se va juntando con la promesa de valor de cada organización y miren que todo va siendo parte de una arquitectura que nos genera un colágeno muy importante. Aquí les vamos a dejar un taller. No tienen, ojalá no les quede igual a este es solamente un ejemplo, una pista. Aquí está más como la estructura metodológica, pero les va a quedar un taller en la que ustedes van a, porque conocimiento o charla en la que se participa o en la que se escucha pero no se aplica, pues no hay un aprendizaje efectivo. Entonces me parece muy importante que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer un ejercicio básico. Si ustedes con muchísimo gusto lo hacen y no lo quieren enviar y que les generemos alguna retroalimentación, será bienvenido, pues lo haremos con el mayor de los gustos hasta donde nuestras posibilidades nos lo permitan. Pero la idea es que ustedes queden con este taller y puedan hacer un ejercicio de aproximación a todos estos conceptos que hemos tratado. Yo hasta aquí traje nuestra presentación. Ya les va a llegar, imagino pues que ya se las estará enviando Adriana y el equipo de trabajo. Y en ese orden de ideas también quiero pues invitarlos de nuevo a que nos sigan en nuestras redes sociales de Talento Extremo, SAS. Estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, tenemos blog, por todas partes estamos, mejor dicho, y pueden aprovechar todos los conocimientos que queremos compartir con ustedes. Ya quedamos, Adriana, atentos para que me diga si hay preguntas en el auditorio y para que hagamos como una rondita de aclaraciones a las mismas. En este momento no han escrito ninguna pregunta, pero los invito a que prendan su micrófono en orden y si tienen alguna pregunta para la doctora Guadalupe. Buenos días. Buenos días, Carolina, ¿cómo está? Bien, gracias. Pues vea, más que preguntas, es que queda uno como una incertidumbre ahí de tantas cosas que uno no está haciendo. Entonces es más bien una reflexión, la verdad. No, mucha reflexión, lo pone uno a pensar mucho todo lo que puede hacer realmente. Yo tengo una pregunta de mujeres inoxidables.
Sí, buenos días. Buenos días. El plan de compensación que ustedes tienen para los empleados es a través del conductismo, lo que planteaba Pablo. No, qué buena pregunta. Yo les puse algún ejemplo. Lo ideal en un plan de compensación es que uno tenga muy bien leído el ADN de la organización. Cada organización, como les decía, en su momento es única. Entonces, uno no puede decir que un plan de compensación que funciona en X empresa le vaya a funcionar a X otra. Lo que yo les mostré en las diferentes escuelas, por decirlo así, que va desde el conductismo, el cognitivismo, el pensamiento sistémico, hasta llegar a la bioquinesis, es que hay muchísimas herramientas científicas para estructurar un sistema de compensación. Pero el cuál cojas o cómo armes el menú de con cuáles armar, porque a veces no se utiliza una sola, a veces uno trabaja con todas a la vez, dependiendo del sistema y del modelo de gestión de cada empresa, tú armas ese plan de compensación. Pero no, solo el conductismo. Lo que explicábamos al comienzo es que inconscientemente casi todo lo que hacen las empresas es puro conductismo, pero ni siquiera saben que lo están haciendo. Es como el mecanismo más conocido, porque siempre desde los sistemas de crianza, y en esto tiene que ver, muchos gerenciamos las empresas y manejamos nuestro personal con el sistema de formación de crianza de nuestras casas. O sea, eso suena increíble, pero es la pura realidad. Entonces, a veces trabajamos mucho con el premio y el castigo, la recompensa y el castigo. ¿Es el más querido de los papás o no es el más querido de los papás? En fin, hay una cantidad de revolturas que tenemos desde nuestros sistemas de crianza que pueden obviamente asociarse a alguna de estas escuelas, pero que no se hacen de una manera consciente y que definen en un momento determinado un modelo de comportamiento organizacional y empresarial. Tú hablabas de que hay que mirar las particularidades de la empresa, el direccionamiento estratégico, todos los valores, todo lo que tienen planteado frente para poder utilizar el plan de compensaciones. Pero a veces hay personas que pues se tornan con mucha dificultad. ¿Ustedes tienen algún plan estratégico o algunas estrategias donde pueden llevar a una persona que no se ha acomodado a la organización por el proceso de selección que se hizo o por algunas situaciones que ella de pronto no comparte con la organización? ¿Cómo identifican esto en las personas? Mira, yo puede ser me vuelvo hasta cansona cuando hablo del ADN, porque es que es una herramienta muy poderosa que hemos desarrollado. En el ADN uno se da cuenta, y a mí, yo cuando nosotros llegamos como talento externo a una empresa, nosotros le decimos a la empresa, no nos digan nada de nadie, por favor, no nos vaya a sesgar, vamos simplemente a llegar de una forma espontánea, independiente, sin ningún tipo de prevención. Cuando levantamos el ADN, tenemos unas entrevistas que son aproximadamente entre 40 minutos y han llegado a ser hasta de hora y media con cada individuo de la organización, y normalmente lo hacemos con el 100% de la población de la empresa. ¿Por qué? Porque es que cada persona es como si fuera una célula, o haz de cuenta una molécula de lo que sería una cadena de ADN. Entonces, cada una tiene una información súper valiosa, no solo sobre su percepción y su comportamiento, sino sobre lo que la empresa le está transmitiendo. Nosotros llegamos y nunca vemos un organigrama, nosotros no vemos las políticas, nosotros no vemos nada, pero cuando levantamos el ADN, nosotros le entregamos cuáles son las políticas percibidas, cuál es el organigrama percibido, cuál es el rango y el dominio percibido, cómo están las condiciones socioeconómicas del equipo de trabajo, cómo usted está correspondiendo. En fin, es un ejercicio muy detallado, no solo sociodemográfico, sino adicionalmente muy cercano a identificar los verdaderos insights y los cordones de ADN de esa cultura corporativa, y los sintetizamos de una manera muy interesante. Y cuando logramos eso, nosotros detectamos qué personas tienen una incompatibilidad imposible de corregir. Casi nunca me gusta utilizar la palabra imposible, pero hay casos en los que hay una imposibilidad de corrección, porque el sistema de creencias y valores de la persona es tan alejado del sistema de creencias y valores de la compañía que es muy difícil hacer una intervención. Pero en la mayoría de los casos es muy fácil hacer la corrección, y lo que hay es un vacío de conocimiento e información, o la empresa ha sido muy descuidada
en cómo transmitir los elementos culturales y solamente se ha preocupado por transmitir es el conductual del gerente o de los dueños o de las personas con mayor liderazgo en la empresa. Entonces, no hay un conductual integrado, sino que el financiero tiene un conductual, el administrativo tiene un conductual, el dueño tiene un conductual y las personas que son unas magas, las personas somos unas magas para adaptarnos, se van adaptando a esos conductuales con sus pros y sus contras y eso es lo que genera tantas distorsiones muchas veces. Entonces, a veces el problema no es la persona, sino a veces puede ser inclusive el conductual de los generadores fundamentales de esa cultura corporativa. Entonces, ahí hay muchos elementos. Sí tenemos muchos casos divinos. Yo, pues, cuando la gente dice que las personas tienen un sistema conductual que no puede cambiar, yo, gracias a Dios, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy ingeniera y para mí solo existen soluciones y creo firmemente en la máxima de Albert Einstein de que no hay energía más poderosa que la voluntad humana. Cuando la persona tiene voluntad y tiene una conexión real con lo que quiere lograr con esa organización en beneficio de la sociedad, en beneficio personal, con seguridad que sean cambios fundamentales. Y tenemos casos, vea, yo tengo personas que han sido académicas toda la vida, que en este momento son gerentes, que se los quisieran en las mejores compañías del mundo. O sea, hay casos que ni siquiera es la competencia académica, esa nosotros la transferimos en 6 meses, es la competencia conductual y las ganas de convertirse y de transformarse, de evolucionar y de aceptar la oportunidad que en un momento de la compañía de crecer con ella. Eso para mí es uno de los mejores factores de gestión del cambio. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud para que aprovechen a la doctora Guadalupe? Perdón, la última pregunta. En ese caso, la inducción es fundamental, entonces, cuando una persona llega nueva para unirse a una empresa, ¿cierto? Cuando yo les recomiendo mucho a las empresas que más que inducción, porque a veces se entiende que la inducción es como meter a la persona 2 horas con una presentación de PowerPoint y que alguien le cuente la historia, más que una inducción debería ser un aprestamiento. Un proceso de aprestamiento debe demorarse al menos 3 meses, porque en ese aprestamiento tú tienes que ir chequeando que sí le estás transmitiendo toda la información del ADN de la empresa a la persona, para que la pueda ir asimilando gradualmente, pueda ir compartiendo, la pueda ir conviviendo. Entonces vos me vas a decir, pero ¿cómo le va a dedicar 3 meses a una persona? Es lo mínimo si querés que tu curva de aprendizaje sea mucho más efectiva. Yo tuve equipos de consultoría que nos conocíamos un día y teníamos que salir a campo al otro día, por decir cualquier cosa, porque arrancaba el proyecto al otro día. Pero en ese proceso siempre antes de que salieran a campo, había una inmersión profunda en toda la metodología que íbamos a utilizar. Y había un conocimiento profundo de quién era quién, porque la metodología no le podía llegar de la misma manera a todas las personas. Y eso mismo era lo que el consultor se iba a encontrar en el campo. Entonces, fue un ejercicio de gestión de conocimiento. O sea, las inducciones son el principio de la gestión del conocimiento de las personas que hacen parte de la organización. Y la gestión del conocimiento nunca termina. O sea, si tú eres juicioso y tienes una organización muy coherente, tú colocas como pilar estratégico la gestión del conocimiento desde el día en que llega esa persona hasta que se retira totalmente o se queda contigo toda la vida. Nunca para la gestión del conocimiento. Okay. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Les recuerdo, por favor, inscribirse en el link que está en el chat para que les llegue el material. Voy a mirar el chat. Bueno, hay muchos elogios para la conferencista. Sí, no, pues aquí los voy a empezar a abrir y a mirar. Muchas gracias. Cuando las cosas se hacen con amor, se reciben con amor. Así es. Señores, ¿alguna inquietud? Para hablar un poquito del endomarketing, pues, ¿qué significa o cómo se hace? Pues la palabra, si la fuéramos a desglosar facilito como me gusta a mí, es como el marketing para adentro, ¿cierto? Es como el marketing dentro de la organización. Cuando tú diseñas marketing, voy a hacer una clasecita de marketing así súper flash. Cuando tú haces marketing, si estás haciendo bien el marketing, tú estás manejando 3 componentes que son la visibilidad,
la captación y la fidelización. O sea, cuando tú diseñas cualquier plan de marketing, no te pongas a botar mucha corriente y lo único que tienes que hacer es concentrarte. ¿Cómo me están viendo? ¿A quiénes estoy trayendo a mi empresa para que se interesen en mi producto o servicio? Y cómo estoy haciendo que me vuelvan a comprar y se queden cerca de mis productos y servicios y estén de una manera u otra comprando permanentemente. Ya, con esa es para mí la forma más sencilla de decirle a un empresario, a un emprendedor, haga así su plan de marketing y no se enrede, simplemente diga cómo va a resolver eso y ahí le van a salir las tácticas y ahí vemos qué tan coherentes son y midamos de lo que usted está invirtiendo para hacer cada una de esas tres cosas, porque en visibilidad, pues, no sé si invertirás en redes sociales, si compras una valla, si harás un carro de perifoneo o un carro valla, bueno, tantos medios que hay. Entonces, ¿cuánto vas a invertir en esa visibilidad? Y luego en la captación te vas a dar cuenta cuánto te está retornando esa inversión por la cantidad de personas que llegaron a preguntar por producto, y luego en la fidelización vas a ver cuánto te costó esa captación y vas a decir, bueno, realicé tantas ventas, entonces la efectividad de mi campaña de marketing fue esta. Imagínate eso mismo, pero hacia adentro con tus trabajadores. ¿Cómo me están viendo mis trabajadores? ¿Qué estoy haciendo para atraer el talento humano que yo quiero que trabaje en mi empresa? ¿Y qué estoy haciendo para que se enamoren de mi empresa y se queden en ella? Entonces, cuando tú haces eso, haces un plan de endomarketing, así como haces el de marketing, le defines unos recursos, le defines unas métricas y te preguntas si lo estás haciendo bien o mal. Esa es como la respuesta súper rápida, pero que te deje como unos elementos súper claros para que, si te interesa, lo puedas desarrollar. Señores, ¿alguna otra inquietud? Ok, entonces a los que están inscritos les llega el material para que hagan el tallercito que la doctora Guadalupe puso en su presentación. Me lo pueden enviar si quieren alguna retroalimentación, que ella con mucho gusto pues les dará su retroalimentación. La pueden enviar al correo, pues tanto de Sara como el mío. Les agradezco mucho su atención. Espero que esto sea de mucho, mucho beneficio para sus empresas. Mil gracias, doctora Guadalupe. Súper claro, me uno a los 1000 elogios que le han hecho. Súper claro el tema, súper importante. ¿Cierto? Yo creo que todos hoy quedamos un poquito despiertos respecto a lo que son los incentivos, o sea, cómo incentivar de la manera correcta y cómo eso todo es beneficio para nuestras empresas, inclusive para nuestros emprendedores. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Muchísimas gracias a todos los participantes. A ustedes por invitarnos. Para Talento Extremo ha sido pues un privilegio compartir con la audiencia de este programa del Jueves del Emprendedor. Y bueno, esperamos seguirnos viendo y estamos a la orden. El mejor premio y el mejor regalo que me pueden hacer y que nos pueden hacer en Talento Extremo es, si les gustó tanto esto, bueno, síganos pues en las redes sociales, allá los esperamos, y no duden en preguntar y ponernos tema para sacar. Nosotros sacamos videos permanentemente con tipsitos para los empresarios y los emprendedores, entonces bienvenidos, dennos material, que grabamos todas las semanas videos, y bueno, ahí estamos a su disposición. Un abrazo muy especial para todos y ojalá nos volvamos a ver. Hasta luego. Hasta luego. Por favor, inscríbanse en el chat los que aún no lo han hecho para que les llegue este importante material. Adriana, muchísimas gracias. Mucho gusto, Carolina.